Muy buenos días para todos. Vaya el cordial saludo a todos los chicos del segundo curso. Aquí el profesor Roberto Vera saludándoles de vuelta en esta nueva emisión. Espero que todos sigan bien. Queremos dar continuidad a nuestra clase de la materia orientación. Vamos a meternos de vuelta en el tema que estamos desarrollando. Se recordarán que hemos entrado en el punto neurálgico de lo que es nuestra materia, el aspecto vocacional, la idea central, un poco los temas centrales que tiene que ver con el programa de orientación para el segundo curso. Haciendo un poco rápidamente un recuento de lo que estuvimos hablando un poco en la introducción al aspecto vocacional. En la última clase hemos hablado de nuestro nivel de aspiración, de cómo eso depende en lo que yo vaya a elegir próximamente para mi carrera. Repito de vuelta los pasos que debemos seguir para ir comenzando, valga el juego de palabras, para dar un inicio a mi proyecto de vida vocacionalmente hablando. Se recordarán que los pasos eran: me tiene que gustar, me tiene que interesar y tiene que cuadrar mis habilidades con aquello que me gusta, que me interesa, y también tiene que encuadrar mi actitud y mi aptitud, que tiene que mucho que ver la aptitud con las habilidades para poder reducir mis opciones, como dijimos en la última clase, de quizás las múltiples opciones que tenga. El objetivo, como dije desde esta primera sesión que entramos a hablar de vocación, por lo menos reducir a 3 opciones, ¿ok? Eso es lo que hablamos en la clase antepenúltima y en la penúltima clase también. Y hoy, continuando con este mismo tema, vamos a meternos en lo que es venciendo nuestros temores para una mejor calidad de vida, pero en función a lo que hemos hablado acerca de la decisión vocacional. Porque muchas veces uno tiene miedo, tiene ese temor: ¿será que me va a funcionar? ¿Será que voy a salir adelante? La incertidumbre de todo lo que viene, porque, como repito de vuelta, ustedes van a saltar de una etapa muy importante a otra. Es un salto gigantesco el que uno hace de pasar del colegio a la facultad. Como dije en la última clase, la facultad, la universidad es muy diferente al colegio. Es prácticamente un giro casi de 180 grados. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, estos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la puesta en marcha del proceso vocacional que ya empezamos a construir a partir del segundo curso. Estamos en la página 57. Para los que me van a seguir con el libro de texto, quiero recordarles también, de paso, un comentario entre paréntesis, que es importante que todos tengan su libro de texto a mano, porque después va a ser importante no solamente en las tareas que ustedes hacen, sino para las evaluaciones que se vienen. Estamos por cerrar el ciclo académico, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero como no vamos a hacerlo en forma presencial, les cuento que el libro va a ser importante para eso, porque seguramente el examen lo vamos a hacer de manera diferente. Alguna investigación, alguna monografía, quizá alguna tesis que ustedes tengan que hacer, no sé, algo sencillo de 60, 70 páginas, creo que podría encuadrar para el trabajo final de esta materia, ¿sí? Bien, en la página 57, entonces, me van a seguir ustedes, ahí vamos a trabajar hoy. Vamos a concentrarnos en estas 2 páginas en el libro, porque este tema da para hablarlo mucho, no podemos meterlo en una sola emisión. Además, el tema es bastante largo y ya, como ustedes están viendo, lo estamos particionando por partes, ¿ok? Bien, venciendo nuestros temores para una mejor calidad de vida. ¿A qué nos referimos a esto? Ahí en el libro lo van a encontrar, ustedes va a estar citado de esta manera: porque somos el resultado de nuestros recuerdos y nuestras experiencias. ¿Por qué a veces sentimos temor? Porque, por un lado, y esto es muy psicológico, ustedes seguramente estarán desarrollando esto con la materia psicología, prácticamente nuestra personalidad, no el temperamento, ya hemos aprendido eso, el temperamento, uno ya nace con el temperamento, pero el carácter y la personalidad tienen mucho que ver con nuestro pasado, nuestro recuerdo. Por eso solemos decir que somos el resultado de nuestros recuerdos y de nuestro pasado.
y en el presente de nuestras experiencias. Las experiencias, sumado a nuestros recuerdos o a nuestro pasado, es lo que de repente a veces nos da ese temor. No, ya me pasó esto una vez, ¿y qué tal si me vuelve a pasar? ¿Verdad? O por mi experiencia yo ya sé que quizás pintando no es mi mejor versión, ¿verdad? Como estuvimos desarrollando algunos ejemplos. O por mi experiencia ya me doy cuenta de que quizás tal o cual trabajo no cuadra con mi habilidad. Pero el miedo también suele suceder, porque aquí, como el título dice, ya lo hemos pasado en el cuadro, venciendo nuestros temores, no significa que porque una vez me salió mal, significa que yo no sirva para eso. Y les voy a poner un simple ejemplo. La historia nos cuenta que el mayor inventor del siglo XX, principio del siglo XIX y siglo XX, el más prolífico de todos, Thomas Alva Edison, que finalmente fue el que inventó la bombilla eléctrica o el foco ese que hoy casi ya no se usa, dice que él, después de más de 100 intentos, logró llegar finalmente a la bombilla eléctrica. O sea, una especie de ensayo y error. Eso no significa que si yo me subí en la escalera y me caí de la escalera no sirva necesariamente para hacer un trabajo que se hace en la escalera. No debo quedarme con mi recuerdo y mi experiencia solo porque lo haya intentado una vez. A veces eso es importante que también tengamos en cuenta en el aspecto vocacional. No significa porque una vez no me salió, significa que yo no voy a servir para eso. Debo seguir probando, debo seguir experimentando y no ser preso solo de mis recuerdos y de mi pasado. En función a la vocación estamos hablando. Yo no estoy hablando de otros temas que tengan que ver con las emociones, con los traumas que tenemos, porque eso tiene otro tratamiento. Estamos hablando de lo que es la vocación, a qué nos vamos a dedicar, ¿ok? Dice, somos solo en parte lo que quieren que seamos. Esto tiene mucho que ver con la primera clase, que a veces recibimos presiones de nuestros padres que quieren que estudiemos algo que de repente quizás a nosotros no nos cuadra, no nos queda bien, no nos gusta, etcétera. Y en parte también somos, a veces nos reducimos a darle el gusto a los demás. Mucho cuidado con esto, porque esto es lo que por lo general después a la larga, no digo ahora, pero dentro de algunos años causa mucha decepción en la vida de las personas, porque solo nos hemos dedicado a darle el gusto a los demás, ¿sí? Y eso a la larga nos pasa la factura, eso yo les puedo asegurar. También somos en parte lo que queremos ser. También va a entrar un poco a detallar qué es lo que yo quiero ser en realidad. Y por eso es que ahora hay que empezar a pensar quién quiero ser. Y voy a poner una pregunta que lo vuelvo a repetir, ya lo hicimos este ejercicio en clase una vez. Voy a hacerlo en primera persona. ¿Quién quiero ser dentro de 10 años? La mayoría de ustedes tiene entre 16 o 17 años. O 16 años para redondear todo en una misma cifra. Dentro de 10 años usted va a tener 26 años. ¿Quién quiere ser dentro de 10 años? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿Qué quieres ser dentro de 10 años? El error suele ser en que yo espero cumplir 26 años para hacerme esa pregunta y ya es tarde, porque habré perdido una fracción muy importante de mi edad que se llama la primera juventud. Yo suelo llamarle eso la primera juventud, porque cuando hayas tenido 26 años ya no vas a tener las mismas oportunidades que tenés ahora, que tenés 16 años. No tenés compromiso, no tenés cuentas que pagar, no tenés pareja, algunos, porque yo sé que algunos igual, pero novios quizás lo que tenemos, pero uno a los 26 años por lo general ya tiene una pareja estable, y algunos inclusive ya hasta hijos, o ya se habrá casado inclusive a los 26 años. Por lo general esa es la franja de edad en donde comienza a decidir casarse. Ahora es el tiempo que estás solo o sola, o por lo menos con novio o novia, no tenés muchos compromisos, no tenés cuentas que pagar. Ahora es el momento en el cual tenés que definirte quién querés ser.
Porque si vos esperás 30 años para hacerte esa pregunta, lo que suele suceder es que comenzamos a arrepentirnos de lo que no hicimos cuando teníamos que haberlo hecho, o cuando tuvimos el tiempo y la oportunidad de hacerlo. Y chicos, una vez más les repito, el tiempo no le perdona a nadie. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Yo no puedo devolverme a la edad que tenía 20 años para corregir lo que no hice bien cuando tenía 20. Ahora ya es tarde. Y lo que suele suceder es que nosotros lo hacemos del revés. Solemos, después ahora voy a pensar qué voy a hacer. No, quizás más adelante. No, ahora es el tiempo de pensar. No pierdas tiempo. Porque por lo general lo que sucede es que cuando llegamos a una franja de edad 30, 40 años, usted dice, no, profe, demasiado mucho me falta para tener 40. Yo tengo más de 40 años. Yo sé que parezco de 25, ¿verdad? Pero yo tengo más de 40 años, ¿verdad? Y a mí me parece que fue ayer que yo tenía 20 años. A veces me pongo a recordar y digo, wow, ¿cómo pasó el tiempo? La vida es un pestañear. La Biblia lo dice claramente en el libro de los Salmos. La vida es como una flor que a la mañana florece y a la tarde el viento y el calor la marchitan. Salmos 90:12 dice, enséñanos, Señor, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, que aprendamos a contar nuestros días, dice la Biblia. Un versículo fantástico que a mí me fascina, ¿verdad? Que es importante que ustedes que ahora son jóvenes ya comiencen a pensar, ahora es el momento de construir. Deja de perder el tiempo en otras cosas. No digo que lo que estés haciendo esté mal. Está bien el PlayStation, está bien el novio, la novia, está bien los clubes, está bien ir a jugar, pero tomate un tiempo para pensar quién quieres ser dentro de 10 años. Porque dentro de 10 años ya va a ser tarde, te lo puedo asegurar. Bueno, vos me dirás, no, profe, no es tan tarde, igual puedo seguir esto. Sí, pero habrás perdido mucho tiempo y para cuando llegues a esa edad ya vas a tener más compromisos que ahora no tenés, porque ahora sí tenés tiempo, ahora sí tenés oportunidad y los medios también para hacerlo. Por eso es que venimos repitiendo desde la primera clase que ahora es el momento en el cual ustedes tienen que comenzar a pensar eso, porque repito una vez más, si vas a esperar terminar el tercero para hacerlo, después ya te va a faltar tiempo y oportunidad, porque después ya se viene todo encimado en la vida de las personas. Ya hay otras prioridades que uno tiene que tomar en cuenta. ¿Ok? Dice, y por sobre todo somos lo que hacemos, dice el último punto aquí en el libro, lo define de esta manera. Por eso es importante ir venciendo nuestros temores, porque en realidad no es la mejor definición de todas, pero socialmente se nos va a definir por lo que hacemos. Nuestra sociedad tiene mucha tendencia a calificarnos como personas por lo que hacemos. Para mí no es una definición completa, pero existe esa tendencia y muchas veces eso también tenemos que vencer ese miedo a que nos vayan a definir solo por lo que hagamos en la vida, ¿ok? Tu valor como persona no solo se define por qué es lo que haces, sino quién eres en realidad, ¿ok? Por eso dice acá, somos lo que hacemos sin duda y hacemos para nosotros y para los demás. Nos van a catalogar siempre en función a eso. Bien, ¿cómo definimos el miedo, que es el tema central de esta parte, que a veces tenemos miedo para enfrentar el futuro, para enfrentar nuestros proyectos? El miedo es un rasgo normal del ser humano, lo dije recién en una clase anterior. Es un impulso natural que el ser humano tiene. Sin miedo no podemos vivir. El miedo es un rasgo normal, sirve para, como dice acá, ustedes lo tienen en pantalla, para alertarnos y protegernos. Si no hubiese ese impulso natural cerebral que se llama miedo, moriríamos, no duraríamos una semana, lo dije recién en una clase anterior. El miedo es lo que hace que yo sea cauteloso, que yo sea precavido. El miedo es un mecanismo de defensa del cerebro, pero no tengo que dejar que mis miedos me dominen y se vuelva patológico. ¿Qué significa patológico? Patológico significa cuando el miedo se convierte en un trastorno de la personalidad y no me deja avanzar.
Por ejemplo, el miedo es el principal detonante de un trastorno de la personalidad que se llama el trastorno paranoico. Ay, no voy a salir porque me va a chocar un auto. Ay, no voy a... Y ahora, por ejemplo, mucha gente está con una total paranoia que no quiere salir ni siquiera en el portón de su casa porque le va a agarrar el COVID-19, el COVID-20 y el COVID-21 también. Hay una paranoia generalizada en la gente, un miedo terrible que de repente ya es patológico porque inclusive te impide a cumplir con tus cosas. ¿Ok? Entonces no debemos dejar que el miedo nos domine. Es un impulso natural, pero no necesariamente tiene que ser algo que vaya a afectar nuestro estado emocional, porque ahí obvio, es un estado emocional necesario, es un mecanismo de defensa natural del ser humano, pero a veces el miedo se convierte en un trastorno que nos impide avanzar. Eso es lo que tenemos aquí. Muy bien. El origen del miedo se da por el instinto, es un instinto natural, es una pulsión natural. Me adelanté un poco al cuadro, para que ustedes lo tienen en pantalla, que está en el cerebro. El cerebro es lo que emite ciertas hormonas, que son las famosas hormonas de la precaución, que se definen naturalmente como la palabra miedo. Y eso es lo que viene del instinto. Pero también el miedo es aprendido. Cuando el miedo es aprendido es en donde puede convertirse en un trastorno. Porque yo aprendo a tener miedo. Les voy a poner un ejemplo sencillo, concreto, hasta dónde está bien. Vamos a suponer que en algún momento a mí me corrió la electricidad porque metí el dedo accidentalmente, o a veces por travieso o por tonto, metemos el dedo en el enchufe y sufrimos una buena descarga eléctrica. Entonces ya hemos aprendido que no debemos meter el dedo en el enchufe porque te va a dar una descarga eléctrica, ¿verdad? A no ser que seas masoquista y tengas emociones fuertes, que no te recomiendo que lo hagas, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que uno ya aprende que el fuego quema, uno ya aprende que la electricidad daña, uno ya aprende que un cuchillo filoso hay que tomarlo con precaución porque es peligroso, porque me puedo cortar. ¿Ok? Y todas esas experiencias que yo voy acumulando van formando el miedo normal que tengo, que hace que yo sea cauteloso. Pero a veces ese miedo aprendido se vuelve muy exagerado hasta el punto que ya no quiero tomar más el cuchillo, porque como que tomo el cuchillo me voy a cortar. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia entre ser cauteloso y hacer que eso haga de mi vida, me haga la vida imposible porque ya no pueda tomar un cuchillo. Entonces ahí tengo lo que se llama un trastorno de la personalidad, causada por un miedo aprendido, exagerado, o un miedo que yo no he podido catalogar bien. Porque técnicamente hablando, lo que hace el cerebro es, se va catalogando mis recuerdos, y cuando esos recuerdos no se catalogan bien, no se procesan bien, tenemos un trastorno. El miedo también causa, cuando esa memoria no se cataloga bien, causa un trastorno que se llama el estrés postraumático. El estrés postraumático se da justamente cuando yo tuve una experiencia negativa y que me causó mucho miedo, que me causó mucha ansiedad, dolor inclusive. Entonces hace que el estrés postraumático se da cuando el cerebro es incapaz de acomodar bien esa memoria. Entonces cada vez que veo un auto, y me pasó a mí cuando yo tuve un accidente, cuando con mi papá casi nos matamos, nos quedamos sin freno, estoy hablando de hace muchos años atrás, y tuvimos un choque muy feo, gracias a Dios no nos pasó nada, y yo hasta un tiempo no podía subirme en un vehículo que esté bajeando a gran velocidad, porque era como que mi cerebro me volvía a traer esas mismas imágenes y yo como que volvía a sentir todo lo que sentí cuando chocamos. A eso llamamos estrés postraumático. Es que ese miedo se convierte en algo somático, ¿verdad? Y eso el estrés postraumático se cura con un tratamiento sistemático, que acá no puedo explicar porque si no la clase va a ser muy larga. Eso es lo que hace el miedo, a veces nos trastorna cuando el miedo es aprendido, y el estrés postraumático es un ejemplo contundente de qué puede causar el miedo y la ansiedad, y nos limita
a seguir trabajando, nos limita a seguir adelante porque nos impide tomar decisiones. Hay gente que inclusive por el miedo no toma decisiones, le cuesta tomar decisiones. Y eso es algo, chicos, que tenemos que aprender a trabajar, y por eso vamos a cortar la clase, por eso no podemos meter todo en esta clase, cómo vamos enfrentando este tema del miedo. También el miedo al rechazo tiene mucho que ver con lo que dije recién. Es de que el miedo al rechazo un poco es esa sensación de perder la aprobación por parte de los demás, porque la mayoría de las personas les gusta y necesita encajar en la sociedad en el que está viviendo. A eso nos referimos con miedo al rechazo. ¿Cómo tratamos el miedo al rechazo? Primero tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando, dice en el libro, así mismo lo tenemos, ¿verdad? Y que no necesariamente vamos a ser rechazados siempre si es que fuimos rechazados una vez. A eso es lo que se refiere aquí este punto. Dice, piensa en cómo te quieres sentir cuando logres tus objetivos, no antes de hacerlo. Ese es el error que muchas veces, por eso se da el miedo de que nosotros no nos miramos dentro de 10 años quién quiero ser, dónde puedo llegar. Piensa en cómo surgió ese miedo al rechazo. ¿Por qué tenés miedo al rechazo? Es porque justamente somos presos de nuestro pasado y presos de nuestras experiencias y no logramos enfrentar ese miedo a volver a intentarlo. Voy a poner un ejemplo que a ustedes les gusta mucho, ¿no es cierto? Que como la mayoría de ustedes están metidos de lleno ya en este tema, por ejemplo, no porque tu novio te dejó, significa que tu otro próximo novio va a hacer lo mismo. Hay mucha gente que es incapaz de volver a entablar una relación sentimental solo porque la primera fracasó. Y eso nos impide, eso nos da ese miedo al rechazo nuevamente, y eso hay que siempre intentar superarlo. Y también no debemos suponer, conectado a lo que dije recién, que necesariamente me va a pasar lo que me pasó en mi experiencia anterior. Obviamente el miedo me tiene que ayudar en el sentido a aprender a no cometer los mismos errores, pero no debe limitarme a extenderme a lo que está adelante, como dice en la palabra de Dios también. ¿Ok? Hasta aquí llegamos entonces con este fabuloso tema que tiene que ver con el miedo. En nuestra próxima clase vamos a seguir desarrollando un poco lo que tiene que ver con el miedo al rechazo, cuando tomamos decisiones importantes que tiene que ver con la vocación. La actividad que van a hacer en el libro, ustedes en el libro van a encontrar 3 páginas, lo vamos a hacer, les voy a dar la página 62 y 63. La actividad que está en la página 64 lo vamos a hacer en el siguiente encuentro, porque vamos a desarrollar todavía esta parte de nuestra clase que nos falta, que tiene que ver un poco todo con este impulso natural que tenemos, que a veces se vuelve en un trastorno, que es el miedo. El miedo al rechazo, el miedo a decidir, el miedo a proyectarnos hacia adelante. Entonces la actividad está en la página 62 y 63. Muchísimas gracias por su atención. Les envío un fuerte abrazo, que todos sigan bien y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.